Siguiendo al párrafo comentado en la entrada anterior, se analizan tres textos para justificar la confianza u obediencia ciega en la organización. Los textos deben comentarse con el auditorio y supuestamente apoyan la idea de obedecer ciegamente y sin cuestionar, pero no hacen nada de eso. Veamos cada uno de ellos. Malaquías 2:7. El texto dice: porque los labios de un sacerdote son los que deben guardar el conocimiento, y la ley es lo que la gente debe buscar en su boca, porque es el mensajero de Jehová de los ejércitos. La pregunta del auditorio es la siguiente: ¿por qué no debe sorprendernos que Jehová utilice hoy en día a hombres imperfectos para dirigir a su pueblo? Con este texto se pretende hacer creer a los hermanos que no obedecer una instrucción de la organización es rechazar al mensajero de Jehová, y es desobedecer el conocimiento y las leyes de Dios. Nada más lejos de la realidad. El mismo contexto del texto se vuelve en contra de ellos cuando lo analizamos. Queda claro con esto que leer el contexto es muy importante para evitar ser manipulado. En el libro de Malaquías se reprende específicamente a los sacerdotes, y el texto completo dice: Malaquías 2, 7 al 9. Porque los labios de un sacerdote son los que deben guardar el conocimiento, y la ley es lo que la gente debe buscar en su boca, porque es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino. Ustedes han hecho que muchos tropiecen en la ley. Ustedes han arruinado el pacto de Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo también, por mi parte, ciertamente haré que ustedes sean despreciados y bajos para todo el pueblo, según no estaban guardando mis caminos, sino que estaban mostrando parcialidad en la ley. Así que en realidad el texto no era para el pueblo, era una reprensión a los sacerdotes. Este texto no buscaba hacer que la gente obedezca a los sacerdotes, sino denunciar delante de todos sus fechorías, obviamente para que el pueblo no los imite. Ellos, o sea los sacerdotes, deberían haber tenido el conocimiento de Jehová en la boca, pero no lo tenían, porque daban consejos basados en su propia sabiduría. Ellos deberían haber actuado como mensajeros de Jehová, pero en realidad habían hecho que el pueblo tropiece en la ley por haberse desviado enseñando mentiras. De hecho, Jehová les dice que como castigo serían despreciados y ridiculizados por haberse olvidado de la ley de Dios. Viendo este contexto, podemos hacernos algunas preguntas y aplicar este relato a la actualidad. ¿Tuvo el cuerpo gobernante durante la pandemia COVID-19 el conocimiento de nuestro Dios Jehová en la boca? ¿O el conocimiento que tuvo en la boca fue el de otro Dios, la OMS? ¿Fueron ellos mensajeros de Jehová o fueron ellos mensajeros de las farmacéuticas? Los que dejaron de lado su conciencia y siguieron ciegamente sus consejos, ¿cómo están ahora? ¿No es cierto que muchos sencillamente se murieron o tienen que sufrir secuelas horribles por los efectos adversos de medicamentos experimentales que fueron presionados a utilizar? Los sacerdotes fueron condenados por arruinar la ley y el pacto de Leví, y por supuesto sabemos que no estamos bajo esos pactos hoy. Los cristianos estamos bajo el nuevo pacto, que dice que debemos tener la ley en el corazón, es decir, debemos obedecer la conciencia. Esto lo mencionó, por ejemplo, el apóstol Pablo citando a Jeremías. Hebreos 8, 7 al 13. Si ese primer pacto no hubiera tenido ningún defecto, no habría sido necesario un segundo pacto, porque está claro que él ve defectos en el pueblo cuando dice: mira, se acercan días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos no se mantuvieron fieles a mi pacto, así que dejé de preocuparme por ellos, dice Jehová. Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Jehová, es este: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie les enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciéndoles: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y yo seré misericordioso con sus acciones injustas, y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de un nuevo pacto, él ha dejado anticuado el anterior. Pues bien, lo que está anticuado y envejece está a punto de desaparecer. ¿No destruyó el nuevo pacto el cuerpo gobernante al ponerse sobre la conciencia de los hermanos en la pandemia y en un sinnúmero de otras ocasiones? La esencia del nuevo pacto es obedecer la conciencia y no permitir que nadie se ponga sobre ella.
Además, si el cuerpo gobernante se autodefine como el siervo fiel y prudente y el mensajero de Jehová, ¿por qué fue infiel a su palabra y sumamente imprudente en sus consejos durante las actualizaciones en medio de la pandemia COVID-19? Es obvio que el texto de Malaquías que se cita condena al cuerpo gobernante por sus acciones en vez de justificar los consejos antibíblicos que dio. Malaquías expuso enfrente de todos a los sacerdotes por su rechazo a la ley para destacar el pecado y para que el pueblo no se deje engañar. Él de ninguna forma estaba intentando hacer que el pueblo siga ciegamente a los sacerdotes. Ese relato es una reprensión de nuestro Dios Jehová y el cuerpo gobernante lo da vuelta para obligar a otros a jamás cuestionarlos a ellos, destruyendo el significado del texto. Realmente es sorprendente cómo ellos tuercen las escrituras. Esa escritura los condena, pero ellos la han presentado de tal forma que los hermanos de todo el mundo comentarán que sirve para obedecer aunque no entendamos. Esto es grave como muestra Pedro y tendrá su castigo. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Además, piensen que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como también les escribió nuestro amado hermano Pablo, de acuerdo con la sabiduría que recibió. Él habló de eso en todas sus cartas. Sin embargo, en ellas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los inestables tuercen, al igual que hacen con el resto de las escrituras, para su propia destrucción. Veamos el otro texto citado. Mateo 24:45. Este texto dice: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darle su alimento al tiempo apropiado? La pregunta que se hace es, ¿por qué podemos confiar en la guía que nos da la organización de Jehová? El texto citado habla del supuesto esclavo que Jesús nombra y deja a cargo de todo, léase cuerpo gobernante. En la carta abierta enviada al cuerpo gobernante hay todo un capítulo donde se desmonta toda esta idea y se prueba como falsa. Claramente toda esta teoría es una tergiversación de la parábola de Jesucristo y sus palabras. Puede leerlo aquí. Jesús nunca dijo que obedezcamos ciegamente a un supuesto esclavo fiel. De hecho, esta idea fue una de las razones por las que muchos hermanos que no querían utilizar tratamientos médicos experimentales terminaron yendo en contra de lo que su conciencia y sentido común les decían. Ahora ellos se lamentan y todo fue producto de la teoría del supuesto siervo fiel y prudente. Basta leer el texto para ver que ni siquiera puede ser aplicado a ellos, aunque quisiéramos hacerlo forzando el entendimiento. Allí dice que el alimento es al tiempo debido. El esclavo alimenta con comida saludable cuando se necesita hacerlo. Por citar solo un caso, Anthony Morris dijo en el informe 10 de 2021 que los hermanos debían ponerse un tratamiento médico experimental. Él dijo que esos tratamientos médicos experimentales funcionaban y recomendó a los hermanos ponerse en el cuerpo ese remedio completamente experimental usando incorrectamente su autoridad en la congregación. Puede verlo aquí. Lamentablemente, muchos de los hermanos que le hicieron caso están ahora muertos o se morirán en breve producto de los efectos adversos de esos peligrosos medicamentos que se inyectaron. El alimento que Anthony Mori les dio para comer los mató y los enfermó. Preguntémonos y respondámonos con la verdad. ¿Ese horrible consejo era alimento que venía de Dios o era alimento que venía de la propaganda farmacéutica? ¿El alimento apropiado no deberían ser los consejos basados en la palabra de Dios? ¿Por qué Anthony Morris y el entero cuerpo gobernante no mantuvo la neutralidad bíblica? Es muy obvio que el alimento que se sirvió en la mesa no vino de Jehová y no fue el apropiado. Eso demuestra que ellos no fueron fieles ni fueron prudentes. En realidad, inequívocamente, fueron infieles e imprudentes como mínimo, al dar consejos tan peligrosos y apartados de las Escrituras. Pero, increíble como parezca, seguramente en la reunión donde se va a tratar este asunto, veremos cómo los hermanos utilizan este texto del esclavo para justificar la obediencia ciega al cuerpo gobernante.
Esto lo harán a pesar de estar completamente demostrado que no representan de ninguna manera lo que el texto dice. Luego se cita Hebreos 13:17 que dice: Sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes, y sean sumisos, porque ellos están velando por las almas de ustedes, como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. Con este texto, ellos pretenden enseñar que hay que obedecer aunque no se entienda lo que nos dicen, incluso si no estamos de acuerdo con la instrucción. La pregunta que se hará en la reunión es la siguiente. Cuando las personas en las que Jehová confía para que nos dirijan toman una decisión, ¿por qué debemos apoyarla? Esta es otra manipulación de un texto bíblico para promover una idea antibíblica. La palabra que se traduce ser obedientes tiene un significado amplio. Según el diccionario de Vine, significa piso, persuadir, ganarse para uno, y en la voz pasiva y media ser persuadido, dar crédito y obedecer. Se usa con este sentido en la voz media. La obediencia sugerida no es la de sumisión a la autoridad, sino que resulta de la persuasión. Recalco la frase. La obediencia sugerida no es la de sumisión a la autoridad, sino que resulta de la persuasión. Algo interesante es ver cómo se traduce este texto en la Pellita siriaca. Esta versión de las Escrituras fue traducida del griego al arameo en los inicios del cristianismo. ¿Qué palabra utilizaron en el texto? Aquí un comentario interesante. Otras traducciones dicen obedecer a vuestros líderes, pero la palabra en griego, pisese, tiene un significado amplio: persuadir, confiar, seguir y obedecer. Por lo tanto, la frase tener confianza en transmite este significado más amplio de la palabra. La palabra aramea significa ser persuadido por o ser apaciguado por, con la idea de obediencia solo a través del consentimiento voluntario. Las palabras obedecer a vuestros líderes serían una traducción errónea porque, primero, ocultan el significado completo de la palabra griega y aramea, y segundo, podrían ser explotadas por quienes desean dominar a otros y erigirse como líderes en lugar de Jesús. En contraste, Jesús dijo que todos ustedes son simplemente hermanos, y ni siquiera se dejen llamar líderes porque solo tienen un líder, el ungido. Así que está muy claro, ese texto no sirve para enseñar a obedecer a líderes humanos en forma incuestionable, ya que no es el sentido de la palabra, y esa idea contradice al mismo Jesucristo. Sin embargo, en la congregación oiremos seguramente barbaridades en la aplicación de este texto para justificar la obediencia aunque no entendamos lo que se nos dice. Escucharemos cómo diferentes hermanos darán a entender que tener fe es obedecer al cuerpo gobernante aunque nos parezcan incorrectas las cosas que nos enseñan. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, claramente ninguno de los textos usados justifica la adopción de enseñanzas extrañas, ilógicas y poco prácticas, ni tampoco la obediencia ciega al cuerpo gobernante. Estos textos bíblicos están claramente tergiversados para promover una idea peligrosa que ya fue denunciada mediante la carta abierta al cuerpo gobernante. Tanto el cántico, el párrafo introductorio y los textos tergiversados que hemos analizado cumplen la función de preparar mentalmente al hermano distraído para volver a ver el terrible y antibíblico informe del hermano Splain. En la próxima entrada hablaremos de él y también de lo que significa su nefasta repetición.